Muy buenos días, estimados auditores. El día de hoy en nuestro programa Diálogos Diversos, que es el programa del Núcleo de Investigación en Educación en y para la Diversidad de las universidades del CUECH, en la que participan la Universidad de Magallanes, que hoy día conoceremos a la representante de allí, Ivka Troncoso Papovich, y también está conformado este núcleo por profesores y académicos de la Universidad de Chile, de la Universidad de Playa Ancha, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y de la Universidad del Biobío, cuya representante soy yo. Bien, vamos a partir en el día de hoy presentando a nuestra invitada. Ella, ya les decía, se llama Ivka Troncoso Papovich. Ella es profesora de educación básica de profesión y eso lo compartimos. Yo también soy profesora de educación básica, con gran orgullo lo podemos decir, creo que ambas. Ella es académica, además de la Universidad de Magallanes, en el Departamento de Ciencias de la Educación y Humanidades. Trabaja en el área de teorías de la educación y currículum y prácticas pedagógicas, o sea, que tiene un amplio bagaje de asignaturas que ella dicta en la universidad. Y además dirige seminarios de licenciatura también ahí tenemos una experiencia anterior en la que codirigimos una tesis de unas estudiantes de ella, que fue una lindísima experiencia. Bien, ya les he presentado, no sé si tienes algo que decirnos, Ivka, para iniciar esta conversación, este diálogo que tendremos en el día de hoy. Buenos días para ti, buenas tardes para mí. Estamos con diferencia horaria, eso es parte de la diversidad de este país. Acá es una hora más tarde. Solamente, bueno, indicar que, como tú decías, soy profesora de educación básica y yo me defino en la vida como profesora y asumo esto como una exigencia ética. Para mí no es una profesión o un trabajo, sino que es una forma de vivir, porque eliges vivir de una manera distinta cuando eres profesor, porque nunca te sacas el delantal, nunca te sacas el rol de profesor, y eso implica que estás constantemente aprendiendo, exigiéndote, viviendo, observando la realidad, leyendo la realidad y aprendiendo de ella. Entonces, y además eso está, creo, en mi código genético. Yo soy hija de profesores y además con un orgullo inmenso digo que soy hija de profesores normalistas, lo cual de alguna manera también ha marcado mi vida, porque mi contexto de niñez estuvo rodeado del mundo pedagógico, estuvo rodeado del trabajo del profesor, por lo tanto sabía muy bien en lo que me estaba metiendo cuando decidí estudiar esta carrera. Y que además lo decidí de pequeñita, porque los jóvenes a veces van coqueteando con distintas áreas. Yo toda mi vida quise ser profesora y lo soy por convicción y lo soy porque siempre quise serlo y quiero seguir siéndolo. No me imagino haciendo otra cosa con mi vida. Qué bonita definición, Ivka, de la profesión docente. Y qué hermosas palabras con las que has definido esta idea de ser profesora por convicción. Hermoso, la verdad que no es lo mismo, ojo, que un apostolado. Tampoco significa que la vocación tenga que soportarlo todo. No, la dignidad es fundamental en el trabajo docente. Pero el amor por lo que se hace es el pilar para poder seguir resistiendo, porque también este es un trabajo de resistencia. Por supuesto que sí. Bien, vamos a partir nuestra entrevista de hoy preguntándole a Ivka, ¿qué entiende Ivka por la diversidad? La educación en la diversidad, la educación para la diversidad. Bueno, yo ahí haría como primero una distinción. Para mí la diversidad es la vida. La vida que vivimos es diversa. Estamos en contextos sociales que son profunda y complejamente diversos y que tienen que vivir y aprender a vivir bien, a convivir,
que no es lo mismo que vivir con. O sea, no es lo mismo vivir entre personas distintas que vivir con personas distintas y construir algo, algo sano para la existencia. Entonces la vida es diversidad, la familia es diversa, mi familia es diversa, mi entorno laboral es diverso, los grupos de trabajo fuera de la universidad en los que estoy son diversos. Entonces la diversidad es realidad, es algo que existe y que muchas veces hemos tratado de esconder o de tapar y de uniformar. Y a mí eso me parece complejo porque soy una convencida de que la uniformidad no educa, es la diversidad la que fortalece a las personas, porque no solamente las reconoce como seres singulares, sino que además las reconoce en un entorno que es plural y en el cual se aprende. Entonces, esa es la primera distinción que yo haría. La diversidad es la vida, es todo. Y eso significa que hay distintos tipos de diversidad, que a lo mejor podemos conversarlo más adelante. Y desde ahí, entonces, puedo hablar de esta distinción un poco de educar en y para. Nosotros siempre estamos educando en la diversidad porque nuestros grupos de estudiantes, entre ellos, son diversos. Hay diversidad económica, hay diversidad social, hay diversidad ideológica, religiosa, étnica, mucho en estos momentos, sexual, porque hay también más aceptación, autoaceptación de la sexualidad o de las formas de expresión de ella. Entonces, siempre estamos educando en la diversidad. El tema es cómo nos posicionamos los profesores en esa diversidad y los educamos para que aprendan a vivir en diversidad y que para que aprendan a vivir en la aceptación del otro, para que entiendan que el otro es un legítimo ser, tan legítimo como yo, tan sensible y vulnerable como yo. La vulnerabilidad es fundamental. Cuando yo entiendo que el otro es vulnerable, entonces puedo intentar ser solidaria con el otro, puedo intentar dialogar con el otro. Entonces, educar para la diversidad no significa enseñarles, por ejemplo, en lo personal, no significa enseñarles a los futuros profesores a que ellos van a trabajar en diversidad, sino que significa que ellos aprendan a vivir en diversidad para que ahí construyan comunidad, comunidad educativa, comunidad de aprendizaje, comunidad social, y esa sea la base. Yo ahí tengo la profunda convicción de que cuando uno educa para que la gente aprenda a vivir en las diferencias, estás educando para la democracia. Entonces, ese vínculo para mí es fundamental. Democracia, diversidad, pero prepararnos para vivir en esta diversidad, entendiendo que es una realidad constante. Tres temas que se tocan ahí, ¿cierto, Ivka? Y que tú los has plasmado, y creo que también dentro de las entrevistas anteriores también había salido el concepto de democracia. Y esta alianza entre educación, democracia y diversidad que forman un triángulo bastante interesante por lo demás, que sería como en algún momento como digno de abordar cada uno de ellos o de ver cómo están estrechamente relacionados los tres: educación, democracia, diversidad. Es un bonito triángulo por lo demás. Sí, un necesario triángulo, creo yo, de analizar, no solamente desde la investigación. Yo creo que son temas que hay que instalar en el debate público. Sí. Y bueno, y ya que tocas el tema de la investigación, Ivka, ¿has realizado, acompañado o dirigido proyectos, programas educativos que tengan que ver con el tema de la diversidad, con esto que nos hablabas de la educación en la diversidad y la educación para la diversidad? Ahí yo diría que hay como tres líneas distintas de trabajo. Uno tiene que ver con lo que hago netamente en clases con mis estudiantes. Por ejemplo, hay una asignatura que yo amo, y de verdad la amo, que es análisis de teorías educativas, porque la idea ahí es que ellos entiendan distintas perspectivas.
Pero mi enfoque o mi énfasis no es que entiendan solamente desde la teoría, sino que se empapen de convicciones pedagógicas. Y yo creo que ese es un primer proyecto de vida, ¿no? Que el profesor tiene que vivir, empaparse de convicciones pedagógicas que le permitan después entender, sustentar, es decir, tener convicciones frente a acciones y tomar decisiones conscientes, desde lo pedagógico y desde lo humano. Esto es como el enfoque que yo le doy a la asignatura. Entonces yo creo que ese es un proyecto igual, un proyecto de trabajo. Por lo tanto, la línea de clases es un proyecto en sí mismo. En currículo, obviamente, tenemos que trabajar cómo se aborda la diversidad. Además, yo trabajo con estudiantes de pedagogía en educación diferencial y tengo que movilizarlos un poco desde esta mirada de la diversidad anclada solamente en las necesidades educativas especiales hacia estas diversidades que yo diría que son de tipo más humanas y sociales, de las que hablaba al principio. Entonces, en la docencia hay una línea de proyecto. Hay otro trabajo que ha sido súper interesante y es el que hemos iniciado en este núcleo, que es cuando yo diría que ya más profesionalmente me metí a trabajar con esto de diversidad, de inclusión, del vínculo en educación, y en el cual hemos desarrollado, hemos postulado con algunos proyectos, en algunos nos ha ido bien, en otros, bueno, como en todo, no nos ha resultado, pero seguimos en la pelea en un grupo humano y académico que además es súper diverso, y eso también es entretenido y potente. Yo creo que esa es la riqueza de este grupo de 11 personas que estamos en este núcleo de investigación. Dentro de este núcleo hemos desarrollado ya varias investigaciones. El año pasado, por ejemplo, en conjunto con Nelly, trabajamos en un estudio con estudiantes de licenciatura bibliométricos sobre cómo se entiende educación en y para la diversidad en el contexto de la educación chilena, que es un artículo que esperamos que lo publiquen pronto. En estos momentos estamos preparando otro que tiene que ver con el análisis de cómo se instala la diversidad en la formación docente. También hay otro proyecto ahí, otro artículo que estamos preparando que tiene que ver con las conceptualizaciones sobre diversidad, inclusión, que ahí hay también una diferencia importante, diversidad, inclusión, y además esta suerte como de incrustación dentro de la educación que han tenido algunos sectores sociales. Esa es como la línea de investigación. Y en el contexto de los seminarios de licenciatura, específicamente yo ahí lo que oferto como tema es diversidad. Y lo oferto así, diversidad. Entonces hemos tenido una amplia gama de proyectos de investigación de licenciatura que entienden la diversidad desde distintas perspectivas. Y eso también es súper lindo e interesante. Porque ahí hemos incursionado, por ejemplo, en qué pasa con la convivencia escolar cuando hay jóvenes que declaran una determinada condición sexual. Ese es un proyecto súper interesante y valiente, además de parte de las estudiantes, porque es cualitativo, entonces quieren entrevistar a estudiantes y profesores. Hay otro grupo que quiere ver cómo ha ido evolucionando la legislación educativa en torno a la aceptación o no de la diversidad sexual. O sea, ese es un tema que les está preocupando mucho a las estudiantes. Son dos estudiantes. Hay otro proyecto que tenemos en carpeta que está asociado a entender cómo ven los profesores, sus profesores de la universidad, la formación en diversidad y cómo la asumen dentro de sus prácticas, desde el discurso, pero también desde la práctica, lo cual también es valiente, porque lo que ellas quieren hacer es registrar clases. Y ahí estamos trabajando y avanzando. Es un tema en el que investigativamente empecé hace 2 años, pero que ha ido agarrando fuerza en el tiempo y cada vez con más ideas y con más ganas, y además con más gente que está entendiéndolo. Y eso también es interesante. Sí, bueno, ya veo claramente, Ivka, qué es lo que te motiva dentro de esta temática, ¿cierto? Pero preguntarte un poco solo por curiosear, ¿cierto? ¿Cómo llegas tú a este equipo de trabajo que lo componen, como tú decías, 11 personas?
desde tu universidad, ¿cómo fue ese vínculo? ¿Cómo es esa llegada? ¿Cómo es acercarse a un grupo que estaba trabajando algo que a ti te estaba de alguna manera motivando? Yo creo que hubo una parte de... Dicen que las casualidades no existen, pero en este caso yo diría que sí existen. Por una situación muy puntual familiar, yo estaba en Santiago y había una reunión de este grupo de investigadores y se requería la presencia de un representante de mi universidad. Y la persona que tenía que participar en un último momento no pudo, y como yo estaba en Santiago por otro tema, me pidió que vaya. Y me enamoré. Me enamoré, me encanté, se dieron las condiciones, por supuesto, no le quité el cupo a mi colega, sino que él también estaba con otros intereses investigativos, entonces lo conversamos y le dije, mira, a mí esto me gusta, estoy interesada, quiero seguir trabajando en esta línea, me dijo, ya, perfecto, hicimos el cambio, el grupo también lo aceptó, los otros 10 también lo aceptaron, lo entendieron, y ahí llegué a este grupo en particular, porque el tema de lo voy a decir tal como lo siento, emocionalmente lo voy a decir, el tema de la diferencia para mí es un tema de vida, y que tiene que ver con mi propia trayectoria de vida, de asumir que vengo de una familia que es inmensamente diversa, desde todo el espectro de la palabra que te puedas imaginar. Se dan todas las diversidades en esta familia. Entonces viví eso. Y además de vivir eso, he vivido desde una convicción política. Y digo que es una convicción política la necesidad de entender de que lo distinto no es una amenaza, sino que lo distinto es una oportunidad de construcción. Y eso tiene que ver con trayectorias de vida políticas, históricas, de historia reciente de este país, que también te van marcando, y te van marcando profesionalmente, te van marcando como persona igual, pero también te van posicionando frente a la vida con mayor o menor aceptación. Y afortunadamente, y aquí yo diría que es un tema de sabiduría y de madurez de mi padre, no declaro así, él logró inculcarnos esto de que las trayectorias de vida, si bien nos marcan, no nos determinan. Y como no nos determinan, tenemos que hacer la lectura democrática de nuestra propia vida para no replicar dolores, para no replicar experiencias, para no repetir historias y para entender de que la diferencia no es una amenaza. Muchos fueron considerados en un momento una amenaza. Entonces a los otros, a los nuevos, nos corresponde educar para que se entienda de que lo distinto es una oportunidad. A lo mejor no todo lo vamos a tolerar, porque yo creo que hay cosas que definitivamente no se pueden tolerar. Acciones, pensamientos, pero eso no significa que no debamos respetar la dignidad o la existencia de esa otra persona que es profunda y además legítimamente distinta en su propia trayectoria de vida. Entonces, yo diría que la mía también es una convicción política. Nuestras veredas del cómo hemos vivido la historia no debieran ser condicionantes de la historia que vamos a construir. Y ahí es cuando juega un rol importante la educación. Espero haber Sí, por supuesto. logrado Con muchos mensajes de tu parte, Ivka. Yo creo que irradias mucho amor, mucha convicción en todo lo que nos estás contando, y creo que hay muchas lecciones que sacar de este nuevo programa, de un nuevo episodio del programa radial Diálogos Diversos, que pertenece a la
al núcleo de investigación del CUECH. Así que agradecidísima de tu presencia. Esperamos en algún otro momento, quizás cuando estemos finalizando este programa, poder volver a reunirnos para que también se deje ver la visión de cada uno de los que integramos este núcleo de investigación del CUECH. Puedes ya despedirte, estamos ya finalizando el programa, así que escuchamos tus últimas palabras, Ivka, y ya despedimos también el programa. Yo, bueno, te agradezco mucho esta oportunidad. Creo que estos diálogos son súper importantes. Creo que hay muchas cosas que debiéramos conversar como sociedad y que no nos atrevemos. Creo que todavía le tenemos miedo a algunas palabras, todavía le tenemos miedo a la palabra política, por ejemplo, porque la asumimos desde desde lo partidista, y no, la vida es política. Le tenemos miedo a la democracia, le tenemos miedo a la diferencia. Y yo creo que en la medida en la que estos temas se instalen en la radio, en los debates, de distintas maneras, vamos a ir llegando y transmitiendo un mensaje distinto. Y sí me gustaría terminar diciendo que tiene que ser un mensaje esperanzador. O sea, tenemos que tener la convicción de que podemos hacer algo distinto. A pesar de nuestra propia historia, debemos ser capaces, por eso yo decía que ser profesor es una definición ética, debemos ser capaces de hacer algo distinto, incluso con nuestras propias vidas. Así que agradecerte este diálogo, Nelly, y esta oportunidad de aprendizaje también para mí, porque ordené ideas. Bien, Ivka, lo mismo para ti. La verdad es que esta gratitud es mutua, ¿cierto? También de mi parte hacia ti por haber estado aquí el día de hoy y contarnos todo esto que tú has llamado como este ordenamiento de las ideas, ¿cierto? Que nos estás planteando. Yo creo que, tal como tú dices, en la medida en que se instalen estos diálogos, en la medida en que cada uno de nosotros pueda aportar con su granito de arena, que es lo que podemos hacer, vamos a ir generando esta nueva forma de ver las cosas o esta forma de entender la vida y la diversidad, como has dicho tú, como una forma de vida, como la vida misma en el fondo. Así que yo creo que nos quedamos con ese mensaje, con el amor a la pedagogía, con la idea de que las cosas que nos han pasado de alguna manera nos definen, pero no nos determinan. Así que son lindos mensajes, muy esperanzadores para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Ivka, y nos estamos Muchas gracias a ti, Nelly. En el próximo capítulo de Diálogos Diversos. Les saluda atentamente en el lago Ivka Troncoso. Hasta pronto. Hasta